El mundo del cine está plagado de historias increíbles, y siempre vamos a poder encontrar más anécdotas y curiosidades que nos hagan disfrutar aún más de las películas. Quienes siguen este canal saben que nos encantan las curiosidades o las historias sorprendentes, y este video va a tratar sobre un costado del cine un poquito más oscuro. Porque entre toda la parafernalia y el colorido de las películas que llenan las salas de cine o hacen estallar las pantallas de nuestros televisores y dispositivos electrónicos, también hay lugar para aquellas producciones que apuntan en una dirección diferente. Y algunas se pasan un poquito de la raya. Hoy, en Ópera Salvaje, les vamos a hablar de algunas de las películas más polémicas de la historia. Veremos de qué tratan y por qué han sido censuradas o incluso prohibidas en diferentes países. Obviamente sería imposible nombrar todas las películas que han generado polémica o sufrido censura, así que solo vamos a centrarnos en algunos casos, y esperamos que disfruten o sufran de este nuevo video. La polémica en el cine no es nada nuevo, ya que estuvo presente desde sus mismos inicios. Sin ir más lejos, el cortometraje The Kiss, El Beso, de 1896, levantó polémica de inmediato. Este primer ejemplo de controversia cinematográfica fue realizado por el inventor Thomas Alva Edison para su kinetoscopio, y era una grabación de poco menos de un minuto en el que una pareja se besaba. Sí, solo eso. Al lado de lo que viene en el resto del video, por supuesto que no es nada. De hecho, si buscamos polémica en los inicios del cine, una de las más importantes películas de todos los tiempos es justamente una referencia imposible de olvidar en un video así: El nacimiento de una nación, de Griffith. Este film de 1915 es fundamental en la historia del cine por su estructura narrativa, novedosa para aquel entonces, y que sirvió de inspiración para muchísimas otras películas posteriores. Pero también es un monumento al racismo. Tratando de representar la historia de Estados Unidos, El nacimiento de una nación realiza un retrato despreciable y grotesco de la población afroamericana, y muestra como grandes héroes a nada más ni nada menos que a los miembros del Ku Klux Klan, nefasta organización antisemita y defensora de la supremacía blanca. Si bien, como mencioné antes, la película es considerada como una de las más influyentes de la historia del cine a nivel técnico y narrativo, también fue duramente criticada por su marcado racismo, y hasta generó disturbios en algunas salas donde fue expuesta, siendo retirada varias veces de las mismas. Un ejemplo parecido se dio con la película Freaks, de 1932, un film que no tuvo la suerte del nacimiento de una nación, que más allá de las críticas resultó un éxito de taquilla. Por el contrario, Freaks fue prohibida prácticamente desde el momento en que fue estrenada. Esta película retrataba la vida dentro de un circo ambulante, cuya principal atracción eran enanos y personas con amputaciones y malformaciones físicas, lo que al parecer para la época fue demasiado. Esto generó un rechazo casi total para con la película, que sufrió censura y más tarde prohibición. Lo curioso es que esta película no mostraba a sus protagonistas de formas despectivas o discriminatorias, y eso se entendió recién 30 años más tarde, cuando Freaks apareció en el Festival de Cine de Venecia. Desde entonces se la ve como una película de culto. Ya podemos ver una tendencia a la incorrección política en estas películas que fueron bastante polémicas, y esa es una característica general de todos los films que mencionaremos en este video, porque, lógicamente, los ataques de la censura se centran en aquello que no sigue la norma, o que nos muestra realidades que algunos prefieren ocultar. Esto es muy visible en películas donde el principal factor polémico estaba relacionado con la religión. Viridiana, de Luis Buñuel, es un ejemplo de esto. Esta película fue una coproducción mexicana-española de 1961, y la Iglesia Católica la atacó de inmediato. Viridiana cuenta la historia de una chica a punto de convertirse en monja. El problema es que antes de eso debe visitar a su tío, que la ve increíblemente parecida a su difunta esposa, razón por la cual intenta convencerla para que ella no vuelva al convento. Tengamos en cuenta que en aquellos años España se encontraba bajo la dictadura de Franco, máximo representante de la ultraderecha católica del país, por lo que la Iglesia Católica no necesitó quejarse mucho para que Viridiana fuera prohibida. Franco incluso ordenó que se destruyeran todas las copias del film, pero por suerte algunas sobrevivieron. Y ni hablar del Exorcista. El clásico de terror de William Friedkin habla por sí mismo, y sus fuertes imágenes generaron la respuesta de sectores católicos escandalizados por lo que consideraban un festín de blasfemia y depravación, logrando que algunas escenas sean eliminadas o censuradas. El impacto de esta película icónica fue tan grande que hasta el tráiler original fue censurado y reemplazado con otro un poco menos aterrador. Otra película que produjo un gran escándalo fue La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, basada en el libro homónimo del griego Nikos Kazantzakis.
Una superproducción con grandes intérpretes como Willem Dafoe, Harvey Keitel y hasta David Bowie, y con una de las mejores bandas sonoras para cine jamás compuestas a cargo de mi siempre admirado Peter Gabriel. El film fue tan polémico como la novela en que se basó, ya que la trama nos muestra un costado humano de la figura de Jesús de Nazaret y plantea algunas preguntas incómodas para los más fervientes creyentes, como por ejemplo, ¿qué habría sido de Jesús si se hubiese negado a morir crucificado y hubiera vivido como una persona normal? ¿Se habría casado con María Magdalena? ¿Habría tenido hijos? Si bien La Última Tentación de Cristo tuvo un muy buen recibimiento de la crítica y hasta ganó varios premios, también fue resistida por organizaciones católicas en varios países, que hicieron hasta lo imposible para sacarla de circulación. Incluso algunos cines donde se exhibía llegaron a ser incendiados. La película fue prohibida en muchos países y a día de hoy algunos mantienen esta prohibición. El último caso que nombraremos de una película que se metió en problemas por tocar temas religiosos fue La vida de Brian, la genial comedia de Monty Python, sobre un hombre que nace el mismo día que Jesús, generando una enorme confusión por la que muchas personas ven a Brian como el Mesías. Lamentablemente a ciertos grupos de la sociedad esta película no les hizo mucha gracia, y trataron de prohibirla como pudieron. Por suerte la mayor parte del mundo entendió todo, y aunque en algunos países estuvo prohibida por un tiempo, en general La vida de Brian fue un éxito total allí donde fuera. Y justamente estos ataques de moralistas enfurecidos hacia la película fueron lo que llevó a mucha gente a querer verla, algo muy común en casi todos los films de los que hablaremos hoy. Luego tenemos a los pesos pesados, algunas de las películas que más polémicas y controversias han generado, o por lo menos algunos casos particularmente famosos. La Naranja Mecánica es precisamente uno de los más conocidos. La película, dirigida por Stanley Kubrick y basada en el libro del mismo nombre, escrito por Anthony Burgess, es un clásico absoluto, una de las obras cinematográficas más reconocidas de la historia. Pero eso no evitó que estuviera en el centro de la controversia. No solo la violencia y las agresiones sexuales que aparecen en el film fueron sumamente polémicos, sino que además se dice que hubo grupos de personas que llegaron a cometer crímenes inspirados por los personajes de la película, hecho que forzó a Kubrick a pedir que la misma sea retirada de los cines de Gran Bretaña. Asimismo, el director tuvo que recortar algunas escenas para que la película pueda exhibirse en cines estadounidenses. Más allá de estos contratiempos, La Naranja Mecánica fue nominada a varios premios importantes y hoy en día es un clásico infaltable para cualquier cinéfilo que se precie. También podemos destacar a Calígula, de Tinto Brass, como una película especialmente polémica, pero no solo por su trama, basada en la vida del desquiciado emperador romano y su extrema violencia, sino porque tiene una particularidad que la distingue del resto. Este film tuvo dos versiones, y ambas fueron igualmente controversiales y censuradas. La primera se estrenó en 1979, pero tal vez la que generó más revuelo fue la segunda versión. ¿Cómo es esto? Pues resulta que en 1981, el productor de la película, Bob Guccione, decidió exhibir una versión extendida de la misma, a la cual se le habían agregado montones de escenas pornográficas sin el consentimiento de Tinto Brass. Podría parecer que el productor quiso hacerle una joda al director, pero si buscamos información, nos enteramos que Bob Guccione es el fundador de la revista Penthouse, con lo cual se entiende todo perfectamente. Por cierto, esta segunda versión continúa prohibida en algunos países. A partir de este momento, las películas que nos quedan mencionar en el video son también famosas, pero algunas de ellas lo son precisamente por las polémicas que generaron desde sus estrenos. Películas violentas, desagradables o perturbadoras que dejaron una huella imborrable en la historia del cine, pero sobre todo en los recuerdos de quienes las vieron. Probablemente muchos y muchas de ustedes jamás escucharon hablar de una película llamada Sweet Movie, pero quienes sí la conocen saben que no puede faltar en un video como este. Se trata de una película de 1974 dirigida por Dusan Makavejev, que provocó semejante escándalo que durante años era prácticamente imposible encontrarla completa, ya que si no estaba prohibida, estaba llena de cortes y censura. Sweet Movie es ciertamente extraña e incómoda, con escenas repletas de fetiches sexuales extremos y hasta fragmentos documentales sobre la masacre de Katyn, un fusilamiento en masa a civiles polacos por el ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Makavejev ya había generado polémica con sus películas anteriores, y es por eso que se exilió de la ex Yugoslavia para realizar este film, que tampoco escapó de la controversia y sigue escandalizando a muchas personas alrededor del mundo. Y ya que estamos en ese rincón de Europa, quienes estén metidos en este tema de los films polémicos ya se imaginarán qué película sigue, tal vez una de las más controversiales de los últimos tiempos. Un film serbio, dirigida por Serdan Spasojevic. Aún habiendo sido estrenada en 2010, creo que la apuesta fue demasiado arriesgada, ya que estamos ante una de las películas más difíciles de ver completa sin sentir una profunda incomodidad. El protagonista es un ex actor de cine porno que es forzado a participar de una nueva película,
pero en realidad estará metido dentro de una película snuff en la que debe asesinar a quienes actúan con él. El salvajismo de este film llega a límites insospechados, con una puesta en escena tan perversa como la misma trama y algunas escenas increíblemente sádicas. Un film serbio sigue siendo una referencia en cuanto a películas polémicas, y aunque su director afirme que en realidad la trama es una crítica política o una metáfora irónica sobre el cine serbio, difícilmente alguien pueda comprender esas referencias en medio de tanta violencia y tanta oscuridad. La película generó un escándalo mayúsculo y en varios países no puede verse de manera legal. Europa en general es la cuna de muchísimas de las películas más controversiales de la historia, y estos últimos casos lo demuestran. El siguiente viene de Francia. Es Irreversible, una película del director argentino Gaspar Noé, que sorprendió en su momento por su narrativa, ya que se desarrolla al revés, empezando por el final, pero sobre todas las cosas por su despiadado realismo y su crueldad. La historia, que podemos reconstruir recién cuando terminamos de verla, gira en torno a la venganza de un hombre contra la persona que violó y golpeó salvajemente a su novia, hecho que aparece en la película, una de las escenas más fuertes e indignantes de todo el film. Irreversible no es una película del estilo de, por ejemplo, un film serbio, en la que la violencia está presente todo el tiempo, pero tiene momentos realmente horripilantes, un uso mareante de la cámara en mano que da una constante sensación de desorientación y una inherente maldad que la convierten en una de las películas más polémicas jamás creadas, lo que resultó en varias censuras y prohibiciones. Como curiosidad, la música de Irreversible fue compuesta por Thomas Bangalter, miembro de Daft Punk. Las últimas dos películas que nombraremos en este video son italianas. Algún día vamos a hacer en este canal un video repasando las películas del neorrealismo italiano, pero por ahora solo diremos que en la botita de Europa el cine es cosa seria, y no es de extrañar que algunos de los films más polémicos de la historia provengan de Italia. Justamente las dos películas que presentaremos a continuación no solo son perversas y hasta pueden llegar a ser traumáticas, sino que generaron más que simple controversia. Empecemos con Salò o los 120 días de Sodoma, la última película del mítico director Pier Paolo Pasolini, estrenada en 1975. Pasolini ha sido uno de los más grandes e influyentes cineastas de todos los tiempos, y sus películas, llenas de críticas agresivas a los gobiernos y la sociedad italiana, le hicieron ganarse muchos enemigos. Todos sus films trataron de mostrar de alguna forma el lado más crudo y marginal de la condición humana, y su libertad a la hora de crear los llevaron a realizar películas que, si bien hoy son consideradas de culto, la sociedad de aquellos años las vio como experimentos degradantes, perturbadores y depravados. Salò o los 120 días de Sodoma es el ejemplo más extremo de todos, una de esas películas que en muchos momentos te obliga a mirar para otro lado. Inspirada en el famoso libro del Marqués de Sade y reubicando su trama en la República de Salò, un breve estado italiano creado sobre el final de la Segunda Guerra Mundial para tratar de hacer sobrevivir al fascismo de Mussolini, esta película es tan impactante que sin ningún tipo de duda, una vez que la vean, jamás podrán olvidarse de ella. No es excesivamente violenta, pero sus imágenes pueden calar en lo más profundo de nuestras psiquis. Su estreno fue terriblemente polémico y la película tuvo muchísimos problemas, sufriendo censura y prohibiciones por doquier. Pero no solo eso. Solo un tiempo después de haberse estrenado, Pasolini fue brutalmente asesinado, en un crimen que jamás fue esclarecido, y hasta el día de hoy, mucha gente piensa que Salò fue la gota que rebalsó el vaso para sus enemigos y que por eso lo mataron. La última película que vamos a mencionar es a la cual muchos tildan como la más polémica o la más censurada de todos los tiempos, y aunque es un dato incomprobable, sí es cierto que generó un revuelo descomunal. Estamos hablando de Holocausto Caníbal. Estrenada en 1980, Holocausto Caníbal fue una de las primeras, si no la primera, del estilo falso documental, popularizado a finales de los 90 y primeros 2000 por películas como El Proyecto Blair Witch y Cloverfield. Un antropólogo es enviado al Amazonas para buscar a un grupo de documentalistas que se habían internado en la selva buscando a una tribu supuestamente caníbal para filmarlos, pero que nunca volvieron. El antropólogo descubre que todos murieron, pero también recupera las cintas con todo lo que filmaron. Eso ocurre en la primera mitad de la película. En la segunda vemos fragmentos de las cintas que el antropólogo encontró, en las que somos testigos de lo que realmente pasó con los documentalistas. El nivel de realismo que tiene esta película para haber sido filmada en 1980 y sin un presupuesto demasiado abultado, hizo que muchísima gente mordiera el anzuelo y creyera que los documentalistas habían muerto de verdad. Por si eso no fuera poco, el director, Ruggero Deodato,
quería aprovechar esto para publicitar su película, y no se le ocurrió mejor idea que hacerles firmar un contrato a los actores para que no aparezcan en público por 1 año y así alimentar el mito de que la película era real. Fue así como Deodato fue acusado de asesinato, y para evitar la cárcel tuvo que hacer reaparecer a su elenco y terminar con la farsa. Eso sí, es verdad que las muertes de personas en la película son falsas, pero lamentablemente esto no es así con las muertes de animales. Varios animales fueron brutalmente asesinados en el rodaje de Holocausto Caníbal, de formas increíblemente atroces y crueles, y lo peor de todo es que estas muertes no estaban contempladas en el guión original, sino que fue algo que se les ocurrió en el momento. Esta incomprensible decisión terminó logrando algo positivo a la larga, ya que después de esta película se aprobó una ley para la protección de animales en el cine. Holocausto Caníbal es hoy en día un clásico del cine de terror, y además de su violencia y realismo, cuenta con una banda sonora compuesta por Riz Ortolani tan pacífica y hermosa que genera un efecto terriblemente contradictorio, haciendo la película mucho más fuerte de lo que ya es. Hubo rumores de que Deodato planeaba hacer una secuela, y aunque al final no pasó de ahí, difícilmente hubiera logrado el mismo efecto que la original. Un film agresivo y visceral que, como muchas de las nombradas en este video, no admite puntos intermedios. Se la ama o se la odia. Pues parece ser que la mayoría elige la segunda opción, ya que hasta el día de hoy continúa prohibida en muchísimos países y no parece que eso vaya a cambiar pronto. Ahora contesten, ¿verían estas películas? ¿Hay alguna que no verían jamás? ¿Conocen otras que podrían haber entrado en este video? Dejen todas sus opiniones en los comentarios. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse todo acerca de nuestros videos. Si este canal les gusta mucho y quieren hacer un aporte para que sigamos creciendo, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Cafecito. El link está en la descripción. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Ópera Salvaje.